Después de haber celebrado la fiesta de la Navidad y ayer haber comenzado un nuevo año, la liturgia hoy nos invita a celebrar la fiesta que popularmente se ha llamado de los Reyes Magos, pero su nombre verdadero es la Epifanía del Señor. La palabra Epifanía es una palabra griega que quiere decir manifestación. Y se refiere precisamente a lo que el texto del Evangelio nos ha narrado, que nos trae San Mateo. Las lecturas que acompañan esta liturgia son de gran importancia y voy a explicar las tres lecturas. Comencemos por la del Evangelio. Ven ustedes que en este relato San Mateo nos ubica históricamente en el momento en que Jesucristo nació. Nos dice que era en tiempos del rey Herodes. Herodes el Grande, que se le llamó en la historia, y que vivió bastantes años gobernando todo ese territorio con la protección del Imperio Romano. Fue un hombre muy negativo, perverso, no era judío, era edomita y era un hombre que con una ambición desenfrenada. Ven ustedes que estos personajes de que el texto los llama unos magos, no eran propiamente magos, era lo que hoy podemos llamar unos astrólogos. Ya en la Mesopotamia, es decir, en ese territorio donde actualmente está Irán e Irak. Por lo siguiente, estos tres personajes eran de esa región y eran astrólogos. Y dentro de esa investigación que ellos hacían, de golpe se encontraron con un fenómeno celeste que les llamó mucho la atención y lo relacionaron con el mesianismo. El mesianismo era la creencia que tenían los judíos, siguiendo a los profetas del Antiguo Testamento, de que algún día iba a llegar un Mesías, es decir, un personaje que iba a salvar al pueblo de Israel de todos los desastres que había sufrido. Recordemos que este pueblo, en su larga historia, fue un pueblo muy sufrido. Pero ¿cómo concebían ellos a ese Mesías? Pues lo concebían como un descendiente de David que iba a restaurar ese reino que habían tenido y esa prosperidad que habían tenido por allá, como ya les dije, en el siglo X antes de Cristo. Ya les decía pues que eso se difundió, esa creencia o esa esperanza en ese Mesías, y eso fue lo que les llamó la atención a estos investigadores, a estos astrólogos. Llegan a Jerusalén y piensan ellos, vamos a ir donde el rey, que seguramente sabrá que nació el Mesías. Y resulta que apenas le contaron a Herodes lo que entró fue en crisis. Ven ustedes que Herodes le dice a los astrólogos, pues vayan que averigüen si es cierto, y después me avisan, dice que para ir también a adorar a él. Lo que estaba pensando era matar. Y viene ese encuentro tan hermoso, y viene la actitud que toman estos astrólogos, reconociendo a ese niño como el Mesías anunciado por los profetas, y le dan
regalos oro, incienso y mirra, que la tradición cristiana ha interpretado, y esto, esta interpretación lo hizo uno de los grandes papas de la Iglesia, San Gregorio Magno, sobre que el oro simboliza la realeza de Cristo, el incienso simboliza su divinidad y la mirra su humanidad. Que nosotros a Jesucristo reconocemos que es el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santísima Trinidad, que se encarnó en nuestra naturaleza humana. Por eso Jesucristo tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y Él vino a hablar del reino de Dios, y por eso Jesucristo es el Rey. Ven ustedes que San Pablo, que era un fanático fariseo y era doctor de la ley, y él era instruido en la ley de Israel, cuando se convirtió, entendió cuál era el mesianismo de Cristo. Entendió que Jesucristo es el Hijo de Dios, que se encarnó en nuestra realidad humana y que vino a establecer el reino de Dios, que no es un reino humano, es decir, construido con esos criterios con que todos los reinos se han construido y todos los gobiernos se construyen, y los seguimos construyendo, con ese sentido de dominio, de autoritarismo, de explotación del más pobre, etcétera, 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 de toda clase de injusticias y de toda clase que las hemos vivido a través de toda la historia y las seguimos viviendo. Esos son los reinos humanos. No, el reino de Dios es exactamente lo contrario. Y eso fue lo que vino a establecer Jesucristo. Y es un reino que no se impone a la fuerza, sino se impone a través de la predicación, siguiendo las enseñanzas del Señor. Jesucristo no vino como un militar para apunte de espada, apunte de violencia, imponerse, no. Él habló, era del amor, de la justicia, de la fraternidad, de la paz, etcétera, etcétera. Ustedes conocen el Evangelio. Ese es el reino de Dios. Todos los días tenemos que estar construyendo el reino de Dios. Pues eso lo entendió San Pablo. Y lo entendió que eso no era únicamente para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. El Evangelio es universal. El reino de Dios es universal para todos los seres humanos. Y es un reino que se va construyendo, como ya les expliqué, a través de la predicación, a través del bien, del amor, de la fraternidad,